Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la pintora barroca Artemisia Gentileschi? Una mujer cuyo talento artístico pasó desapercibido durante 3 siglos, pese a ser una de las grandes de la historia del arte. Si nos preguntasen sobre artistas del Renacimiento o del Barroco italiano, podrían acudir a nuestra mente una gran variedad de nombres. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Botticelli, Tintoretto, Caravaggio, Donatello... Pero todos tienen algo en común, ¿verdad? Son hombres. ¿Es que acaso no hubo ninguna mujer que destacara por sus habilidades artísticas? Por supuesto que las hubo, y hoy os quiero hablar de una de ellas. Una pintora que logró destacar aunque su figura cayera en el olvido tras su muerte y pasara desapercibida hasta 1916, cuando el historiador del arte Roberto Longhi la redescubrió. Se llamaba Artemisia Gentileschi y sus obras reflejaban una perspectiva feminista. Artemisia nació en Roma en 1593. Su padre era el pintor Orazio Gentileschi, cuyo estilo seguía las pautas de Caravaggio. En el taller de su progenitor, anexo a la casa familiar, Artemisia aprendió las técnicas del dibujo y el naturalismo y pronto destacó por encima de sus 3 hermanos varones, más pequeños que ella. Su madre había fallecido cuando Artemisia tenía solo 12 años. Y ella, de espíritu inquieto, creció en la opresiva atmósfera que la sociedad de la época reservaba a las mujeres, de quienes estaba mal visto cualquier acto que pudiera considerarse impúdico, como por ejemplo, atención a esto, asomarse a las ventanas de su propia casa. Si te veían mirando la calle, consideraban que estabas exhibiéndote. Las mujeres decentes no hacían esas cosas. A los 17 años, Artemisia firmó su primera obra, Susana y los viejos, una escena bíblica que había sido dibujada por otros muchos artistas como Tintoretto. Pero a diferencia de los cuadros dibujados por hombres, en el de Artemisia se muestra lo desagradable que resulta para la protagonista el acoso sexual de los ancianos mientras se está bañando. Por aquel entonces estaba prohibido que las mujeres ingresaran en las academias profesionales de bellas artes, así que su padre le buscó un tutor privado, Agostino Tassi, quien había trabajado con él en la decoración de las bóvedas de un palacio romano. Pero aquel hombre, apodado el Engreído, aprovechó una ocasión en que se quedó a solas con Artemisia para violarla. Artemisia tenía 19 años y como en esa época la violación no se consideraba un delito contra la mujer, sino contra el honor familiar, Tassi trató de arreglar el asunto prometiendo que se casaría con ella. No cumplió su palabra, de hecho ya estaba casado y poco tiempo después lo llevaron a juicio. El proceso supuso otro trauma para Artemisia porque en ese tipo de juicios la mujer debía demostrar que era casta y como diversos testigos afirmaron que era una mujer demasiado libre y que hablaba con hombres, tuvo que someterse a un examen ginecológico realizado por 2 comadronas para determinar si aún era virgen antes de la agresión e incluso hubo de declarar bajo la tortura de la sibila, que se utilizaba para supuestamente obtener la verdad y que consistía en atar unas cuerdas alrededor de los nudillos que se iban apretando poco a poco, lo que podría haber destrozado las manos de la pintora de manera irreparable. Finalmente, Tassi fue condenado a una pena de 5 años de trabajos forzados o al destierro de Roma. Tassi escogió la segunda opción y abandonó la ciudad, aunque algún tiempo después logró regresar gracias a sus buenas relaciones con personajes poderosos. Para salvar el honor de Artemisia, su padre concertó rápidamente su matrimonio con el pintor florentino Pierantonio Stiattesi, con quien se casó tan solo 2 días después de la sentencia del juicio que había condenado a Tassi. La pareja se trasladó a Florencia para huir del escándalo y las habladurías. Allí, aparte de engendrar 4 hijos y una hija, Artemisia pudo empezar a destacar como artista. Entró en la corte del gran duque Cosme II de Medici, lo que le permitió conocer a grandes artistas y celebridades de la época como Galileo Galilei. En 1615, Miguel Ángel Buonarroti el joven, sobrino nieto del famoso artista florentino, le encargó una pintura al óleo para la casa Buonarroti, actual museo dedicado a Miguel Ángel. Artemisia pintó la obra titulada Alegoría de la inclinación, entendiendo inclinación como vocación o talento natural para un arte.
Debido al parecido del rostro de la mujer pintada por Artemisia con el de algunos autorretratos suyos, algunos críticos opinan que pretendió celebrar con él su propia vocación artística. Por desgracia, aunque ella pintó a la mujer desnuda, unos años después se encargó a otro artista que pintara encima del cuadro de Artemisia unas telas que le cubrieran el cuerpo, por lo que se desconoce su aspecto original. En 1616 se convirtió en la primera mujer en ser admitida en la Academia de las Artes del Dibujo, fundada por el arquitecto, pintor y escritor Giorgio Vasari. Su fama fue creciendo obra tras obra y su marido nunca puso freno a su carrera artística, ya que le venía muy bien el dinero que ganaba ella. Sin embargo, el exceso de gastos de ambos causó graves desavenencias en la pareja y finalmente en 1621 Artemisia regresó a Roma sola. Solo la acompañaba Prudencia, su hija, la única de sus vástagos que logró alcanzar la edad adulta. En Roma los encargos no le faltaban y su fama y sus contactos crecían, pero pese a ello no ganaba tanto dinero como quería, ya que aunque solían pedirle muchos lienzos de heroínas bíblicas, no le encargaban grandes retablos ni pintar extensos frescos, obras que resultaban mucho más lucrativas. Tras un breve periodo en Venecia, en 1630 se trasladó a Nápoles, donde siguió trabajando y pintó obras tan destacadas como Nacimiento de San Juan Bautista, encargada por el virrey español, el conde de Monterrey, para el Palacio del Buen Retiro de Madrid y que se conserva actualmente en el Museo del Prado. En 1638 viajó a Londres, invitada por el rey Carlos I de Inglaterra para trabajar como pintora en su corte. Aunque no se sabe con certeza, se cree que Artemisia pudo fallecer en 1656, a los 63 años, durante una terrible epidemia de peste que diezmó Nápoles. Por aquel entonces su situación económica era muy precaria, ya que había tenido que reunir una importante dote para casar bien a su hija. Tras su muerte, el nombre de Artemisia Gentileschi quedó en el olvido durante siglos hasta que, como hemos comentado, el historiador Roberto Longhi reivindicó su figura. Existe un debate acerca de si Artemisia reflejaba en sus cuadros, protagonizados muchas veces por mujeres fuertes, un ansia de venganza feminista frente a los hombres por la violación y el duro proceso judicial que sufrió en su juventud. Sin duda eso marcó su obra, pero hay expertos que opinan además que su fama de mujer libre e independiente, pues dirigía su propio taller artístico en Nápoles y se atrevía a viajar sola por Europa, hacía que los hombres ricos que le compraban cuadros le encargaran precisamente escenas de heroínas de la antigüedad, como Diana o Cleopatra, porque querían hacer alarde de tener cuadros de mujeres fuertes pintados por una mujer fuerte. Y en cuanto al nivel de violencia que mostraba en obras como Judith decapitando a Holoferne, en realidad no era superior al de las obras de otros artistas de los que había aprendido su técnica, como Caravaggio. Pero, ¿acaso fue Artemisia la única mujer pintora de la época? Ni mucho menos. Hubo otras artistas destacadas como Lavinia Fontana, Fede Galizia, Bárbara Longhi o Sofonisba Anguissola, aunque sus nombres nunca hayan trascendido al gran público. ¿Y vosotros qué pensáis de las obras de Artemisia Gentileschi? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Mentes Curiosas.